Querido Padre, te damos muchas gracias por este día tan lindo que nos has dado y más especial porque estamos aquí estudiando tu palabra. Te pido que mandes al Espíritu Santo para que viva en nosotros, Padre, y que nos ayude a entender lo que Ana Rosa nos quiere decir esta mañana. También te pedimos por aquellos que no han venido todavía, que los levantes, los traigas aquí, Padre, para que escuchen tu palabra a donde estén. Te pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alma también ya se unió, así que nos alegramos de tenerla a ella. Y ahí viene Benita. Buenos días, Alma. Me contento de ver su nombre. No la veo a usted, pero veo el nombre y con eso me contento. Y también para cada uno de los demás que se han unido hasta ahora. Entonces, comencemos con el versículo de memoria de este capítulo en el que estamos. Se encuentran esos en la página 90 y algo, 98. Ya espero que la página no importe porque ya está en nuestras mentes, ¿verdad? Comienza, vosotros sois, no, así todos sois hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Luego en la parte de abajo dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que Él nos cubre y si su manto nos cubre es porque ya pertenecemos a Él, ¿verdad? Si no nos cubres, si estamos dudosos o si pensamos que lo tenemos pero no está, entonces no somos de Él, ¿verdad? Con estar bautizados solamente no tenemos una garantía de salvación. Lo que tenemos con el bautismo es simplemente que le hemos dicho al mundo que vamos a estar casados con Cristo Jesús. Pero si no nos estamos portando como casados con Cristo, no estamos permitiendo que Él viva en nosotros, que sea el que actúe en nosotros, de todas maneras, entonces no estamos revestidos de Cristo. Entonces, el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora entonces, como resultado de eso, ya no hay ¿qué? Ya no hay judío ni griego, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer, pues todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces, ¿qué cosa? Somos semilla o simiente, creo que es que dice. No, descendiente. De cierto soy, en el libro dice descendiente. Yo me lo sé en inglés y lo paso traduciendo. De cierto soy descendientes de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Bueno, sigan repasando, por favor, sigan aprendiendo, sigan alimentando su mente con la palabra divina para que así su mente se fortalezca cada día más. Regresamos entonces a la página 74, que fue donde terminamos la última vez, hace 2 semanas ya, y estábamos en el versículo 13. Esta sección se titula La pregunta clave. Entonces, leamos juntos los versículos 13 y 14 que están allí en negrilla. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham llegara a los gentiles, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Entendemos allí muchas cosas ya de ese versículo, ¿verdad? Cristo no tenía nada de pecado ni de nada que pudiera traer maldición sobre sí, sobre su vida, en su mente, en ninguna parte. Sin embargo, nos redimió haciéndose maldición por nosotros. ¿Y cuál fue esa maldición? Bueno, la Biblia ya había pronosticado, los profetas y los escritores de la Biblia anteriores del Antiguo Testamento habían dicho ya lo que Dios les había, el mensaje que Dios les había dado. Maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y dónde colgó Jesús? En un madero. ¿Por quién? ¿Por él? No, por nosotros. Entonces la pregunta clave, estamos en esa sección y le voy a pedir a Ana, por favor, que lea. Qué gusto verte. Buenos días. Buenos días. No hay en esta epístola controversia sobre la ley en el sentido de si está
debe o no obedecer. En ella no se sostiene que la ley haya sido abolida, cambiada o que haya perdido su vigor. No hay en toda la epístola una sola traza de pensamiento al respecto. La pregunta en cuestión no era si la ley debía guardarse, sino de cómo debería de serlo. La justificación, el ser hecho justo, se admitía como una necesidad. La pregunta era, ¿lo es por la fe o por las obras? Los falsos hermanos trataban de persuadir a los gálatas a buscar la justificación por sus propios esfuerzos. Pablo, a través del Espíritu, les estaba mostrando que todos esos intentos eran inútiles y que estaban contribuyendo a traer más firmemente la maldición sobre los pecadores. La justicia por la fe en Cristo Jesús está puesta al alcance de toda persona en todo tiempo como la única y real justificación. Los falsos maestros se jactaban de obedecer la ley, pero al quebrantarla estaban causando que el nombre de Dios fuera blasfemado. Pablo se gloriaba en Cristo y por la justicia de la ley a la cual así se sometía, causaba que el nombre de Dios fuera glorificado en él. ¿Qué diferencia? En el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, el nombre de Dios estaba siendo blasfemado. ¿Por qué? No, ellos no decían que no debía guardarse los mandamientos, pero el cómo, el método de guardar los mandamientos, allí era donde estaba el problema. El problema yacía en que ellos decían, ustedes tienen que hacerlo. Entonces, si tienen a Jesús, pero no tienen la obediencia a los mandamientos, de todas maneras ya no sirve. No, no es Cristo más algo o Cristo con algo, Cristo y algo. No, es Cristo solo. La justicia, el buen hacer, recordemos esa traducción, ¿verdad? Porque en español justicia es lo que se usa allí y yo querría que en lugar se usara la palabra rectitud o buen hacer, porque justicia solamente se entiende como que, bueno, es que si yo hice lo correcto y todo el mundo sabe que yo lo hice, pues entonces yo debo de ser declarado justo, sin ningún problema delante de la ley. Pero no es solamente una declaración de papeles o una cosa legal, no. Esto es de vivir diariamente. No con un documento en la mano que le diga a Dios, mira, tengo el documento y ya tú no puedes hacer nada. No me puedes decir que estoy haciendo bien, que estoy haciendo mal, porque ya yo lo hice y tengo aquí el documento y ya está. Mi pasaporte para el cielo. No, esa no es la forma de la relación con Cristo. Todos sus mandamientos son promesas. Entonces, ¿se las estamos permitiendo guardar a Él? ¿O estamos nosotros corriendo, como Abraham, que ya hemos estudiado a Abraham, corriendo a hacer lo que Dios ha prometido? Cuando hacemos eso que estamos haciendo, lo mismo que Abraham hizo, traer más problemas sobre él mismo, sobre su familia, sobre sus descendientes hasta el día de hoy. Ahí están todavía peleando. ¿Por qué? Porque Abraham y Sara corrieron a cumplir una promesa que Dios les había hecho en vez de permitir y esperar, dejar a Dios que cumpliera la promesa que les había hecho. Así son los mandamientos. Entonces, no quiero que vayamos a pensar que con eso estamos diciendo, bueno, no importa si guardamos los mandamientos o no. No, la ley no ha sido abolida. La ley no ha sido cambiada tampoco. ¿Se dieron cuenta de lo que decía allí en el párrafo? Estamos en la página 74. Página 74, bajo el título La pregunta clave. Allí dice, en ella no se sostiene que la ley ha sido abolida, cambiada o que haya perdido su vigor. No hay en toda la epístola una sola traza de pensamiento al respecto. Pero recuerden que vivimos entre una sociedad, escuchamos, aunque no estemos poniendo atención, sin embargo están entrando palabras que vienen de alguien que está expresando su opinión o dando una lectura o haciendo una presentación o un sermón, y entonces permitimos que todo aquello entre sin regresar a chequearlo contra la Biblia, a ver si está de acuerdo contra la Biblia o no. Si
estamos permitiendo todas esas cosas dentro de nuestra mente sin recibir el alimento, la nutrición de la Biblia, nos vamos a encontrar al fin y al cabo que yo pensaba que estaban dando bien y resulta que no. Eso les había pasado a los hermanos Gálatas. Por eso Pablo estaba, escribe, repite, para que ellos se dieran cuenta del error en el cual habían entrado casi sin darse ni cuenta. Entonces, el error no era que estaban guardando los mandamientos. No era un error, no era un pecado que se estuvieran circuncidando tampoco, pero que estuvieran poniendo su confianza en la guarda de los mandamientos, su confianza en la circuncisión en vez de tener su confianza y su fe en Cristo Jesús como su Salvador. Entonces eso les estaba cambiando el evangelio a un no evangelio o un evangelio falso y ellos no se estaban dando ni cuenta de que eso estaba sucediendo. Ese es el punto y es un punto tan extremadamente necesario. Y si creemos que los hermanos de Gálatas eran los que tenían la suprema necesidad de eso, pensémoslo otra vez. Porque nosotros podremos estar en un siglo más avanzado tecnológicamente y la ciencia, etcétera. La Biblia lo predijo, ¿verdad? Que la ciencia se aumentaría y se ha aumentado, pero ha aumentado nuestra comprensión de lo que es el evangelio eterno. Yo espero que sí, y eso es lo que estamos haciendo aquí los domingos por la mañana estudiando juntos. Y no solamente los domingos por la mañana, sino que cada vez que ustedes durante la semana repasan, escuchan los videos, estudian su Biblia, la leen por sí mismos, etcétera, y la memorizan, entonces estamos haciendo el chequeo, como hacemos con las cuentas del banco, ¿verdad? No sabemos si a veces el esposo gasta algo y no nos dieron la cantidad del cheque al final del mes. ¡Ay, no! Yo pensé que había tanto en esta cuenta y no había. No, tenemos que estar reconciliando esas cosas, ¿verdad? Así como le tenemos cuidado a la cuenta del banco, debemos de ponerle atención y mucho más que las cuentas del banco, tenemos que poner atención. ¿Qué estamos permitiendo en nuestras mentes? ¿Está de acuerdo con la palabra de Dios o se nos está filtrando un evangelio falso sin que nos demos cuenta, sin que le pongamos un filtro para que no entre? Entonces, si por favor pudieran ustedes ponerle atención a dos partes allí. Dice, la pregunta en cuestión no era si la ley debía guardarse. Pueden subrayar eso. Los libros son suyos. ¿Ok? La pregunta en cuestión no era si la ley debía guardarse, sino de cómo debería de serlo. ¿La está guardando Cristo que vive en nosotros? ¿O la estamos guardando nosotros para sentirnos bien, para sentirnos que tenemos algo de que afianzarnos, para que los demás nos vean, para hacer la parte de fuera, un disfraz que se vea bien bonito por fuera? ¿O le estamos permitiendo a Cristo que de verdad sea el dueño, el rey, el señor de nuestra mente, nuestras acciones, todo lo que hacemos y decidimos? Esa es la diferencia. Entonces, después de subrayar esa, más abajo dice, la justicia por la fe en Cristo está puesta al alcance de ¿cuántos? De toda persona en todo tiempo como la única y real justificación. Recordemos eso, hermanos. No, Dios no está dejando a nadie por fuera. No tiene favoritos. No tiene ni favoritos ni personas que son menos favoritos. Todos somos sus favoritos. Por todos mandó a su hijo morir. Así que todos somos favoritos. Bueno, sigamos ahora el aguijón del pecado. A ver, Benita, ¿puedes leer? Qué bueno tener una imagen ahora de quién es Benita. Gracias, hermana. Buenos días. Buenos días. Y dice así, la muerte es la maldición, es evidente en la última parte del verso. Maldito todo el que es colgado de un madero. Cristo se hizo maldición por nosotros, en el sentido de que Él colgó de una cruz, o que fue crucificado. Pero el pecado es la causa de la muerte,
Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Romanos 5:12. Gracias. Vamos a aclarar algo más ahí. Sí, eso es lo que dice Romanos 5:12. Perfectamente, está bien puesto aquí. No hay una palabra que le falte, no hay nada que esté tergiversado. Pero, vamos a leerlo otra vez. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado también entró la muerte, ¿verdad? Así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Hay ciertas teologías que ustedes escucharán que dicen que, bueno, nosotros morimos por el pecado de Adán. Y hay lo que se llama en la teología de ciertas iglesias que enseña que el pecado de Adán es el pecado original y que ese pecado lo pasó la culpa a todos nosotros. No es eso lo que la palabra de Dios enseña. Yo no soy culpable del pecado de Adán. Yo no soy culpable ni siquiera del pecado de Eva, con todo y que soy mujer. Yo no cargo la culpabilidad de nadie más. ¿Sabe quién cargó culpabilidad por otros? Cristo, solamente Cristo. Nadie más lleva la culpabilidad de ninguna otra persona. De hecho, vamos a buscar en Ezequiel capítulo 30 y algo. A ver, ya lo encuentro. Espero que aquí en la Biblia en español lo encuentre tan fácil como la del inglés. Vamos a ver. Ezequiel, creo que es 33 o 36, algo así. Vamos a ver. A ver. 30 y... ¿Dónde está? Ay, ay. ¿Dónde está? Será 16. Aquí se ve abajito. Ahora no lo veo. A ver si me ayudan a buscar a 6. El hijo no morirá por el pecado del padre. ¿Será que no es en Ezequiel? Me parecía que era en Ezequiel. Ni el padre morirá por busquen el alma que pecare, esa morirá. Si la buscan en internet, me pueden ayudar. Ay, yo pensaba que estaba en Ezequiel. ¿Se fijan? Porque hay que estudiar la Biblia todo el tiempo. Porque lo que pensamos... Ezequiel 18:20, hermana. Oh, 18, gracias. Yo sabía que era por aquí abajito. Aquí está, subrayado y todo, pero no lo vi cuando estaba buscando. Ok, entonces, leamos en Ezequiel 18, del 19. Ok, 19, 20, 21. 19, 20, 21. A ver, la hermana Marta no puede leer todavía. Hermana Cintia, por favor. Ezequiel 18, 19 al 21. Cintia, no se le olvide abrir el micrófono, si no, no le escuchamos. Aló, sí. Que acabo de entrar y no estaba preparada. Oh, perdón. Ezequiel 18, del 19 al 21. Ok. Ok. Dice así. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esta morirá.
el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Bien. Entonces, la Biblia es clara. Nadie lleva la culpabilidad del pecado de Adán, ni de Eva, ni de Caín, ni de nadie más. Ana Rosa lleva la culpabilidad del pecado que Ana Rosa ha cometido, que Ana Rosa ha llevado en contra de Dios, no le ha permitido que él batalle esa pelea y gane y me dé la victoria. Esas cosas las lleva Ana Rosa y cada uno de nosotros las llevamos, no llevamos la carga de nadie más. Cristo fue el único que llevó la carga de cada uno, desde Adán hasta el último que nazca antes de que Cristo venga. Él fue el que la llevó. Por eso nuestro versículo en la sección que estamos leyendo allí dice que él se hizo maldición al hacerse maldición por nosotros. Página 74 en la negrilla allí otra vez el versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, en la página 74, la parte inferior, las últimas líneas allí de Romanos 5:12, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? ¿Porque Adán y Eva y la maldición de ellos la llevamos nosotros? No, pasó a nosotros porque todos pecaron. Lo que sí pasó de Adán y a todo el resto de la raza humana fue el defecto. El pecado cambia enseguida. El pecado se ve muy bonito, se ve que no tiene ningún problema, se ve inocente hasta que le permitimos. Y cuando entra, agarra enseguida como un cáncer, enseguida comienza a echar raíces y a esparcirse por donde más puede. Ese es el pecado. Y entonces eso se pasa genéticamente y por enseñanza, por ejemplo, por el ejemplo que damos, esas cosas se pasan. Del pecado, eso se pasa. Pero no la penalidad o la culpabilidad del pecado de Adán y Eva no la llevamos nosotros, ¿no? Entonces, hermana, ¿quién era la que estaba leyendo? Benita, creo que era. Siga leyendo entonces en la parte superior de la 75. Sí, hermana. El aguijón de la muerte es el pecado. Primera de Corintios 15:56. Aquí encontramos la sustancia del verso 10, donde se dice que aquellos que no permanecen en lo que está escrito en la ley están muertos. En otras palabras, desobediencia es muerte. Entendamos, un momentito, cuando dice que desobediencia es muerte, gracias a Dios que eso no se cumple enseguida. Desobedecemos y ¡pam! Caemos muertos. No. Y como no sucede enseguida, pensamos: yo me salí con la mía. Ya, estoy libre. Puedo seguir haciendo, porque como el otro día lo hice y no me pasó nada, pues ahora puedo seguirlo haciendo. No, es porque la bondad de Dios, es por su gran amor y misericordia que no somos destruidos a diario, porque nuevas son sus misericordias cada mañana, se nos dice en el libro de Lamentaciones. Entonces, la desobediencia es muerte tarde o temprano. La paga del pecado es muerte. Y puede que hayamos pecado cuando estábamos en nuestros años 20 o 30 y decimos: ya, pasamos, quedamos libres. No, al fin, el pecado destruye. A veces destruye rápidamente de acuerdo a la cosa, al asunto en que estemos involucrados. Una persona que está, por ejemplo, bebiendo y manejando borrachos, esas personas tienen un mayor riesgo de que lo que están haciendo rápido los traigan a la muerte, aunque la bendición de Dios los cuida y los protege tanto. Muchos de ellos no es que se mueren en la primera vez que beben y manejan un carro, ¿no? La bondad de Dios se extiende hacia ellos una y otra vez. El pecado del borracho puede que lo mate más rápido que el pecado del orgullo que nosotros tengamos o de suficiencia propia.
pero el pecado del borracho, así como el del orgulloso, al fin los lleva al mismo lugar, a la muerte, a la destrucción. Entonces, ahora sigamos en la página 75. Le voy a pedir a Leslie, por favor. ¿Puedes leer? Dice, y cuando su mal deseo ha concebido, produce el pecado. Y el pecado, una vez cumplido, engendra la muerte. El pecado lleva consigo la muerte. Y el hombre que está sin Cristo está muerto en transgresiones y pecados. Un momentito. A ver, todos los que estemos aquí, ahora no sé cuántos de ustedes tendrán sus esposos allí escuchando con ustedes, pero sé que hay varias damas. Señoras, ¿sabemos nosotros cómo se concibe un hijo? Sí sabemos, ¿verdad? Sabemos muy bien. La mayoría de nosotros aquí yo creo que habremos tenido hijos ya, también nosotros mismas. Entonces, aquí está hablando del pecado en la misma manera en que se engendra un hijo. Cuando su mal deseo ha concebido, la persona viene la tentación y la persona la considera. Y cuando le dice, sí, está bien. ¿Qué sucedió allí? Se concibió el pecado. Cuando el mal deseo ha concebido, produce el pecado. Y el pecado, una vez cumplido, ¿qué trae el pecado en sí mismo? ¿Cuál es la concepción que trae el pecado? La muerte. Lo trae allí como una semilla. Cualquier fruta que comemos le vamos a encontrar la semilla, grande o pequeñita, pero se la vamos a encontrar. Así mismo es el pecado. El pecado trae la semilla de la muerte consigo. No nos debemos engañar, como dice Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El pecado engendra la muerte, así como Cristo engendra la vida. Esas son las dos opciones. Las dos traen consigo una semilla para muerte o para vida. Sigue leyendo, Leslie, por favor. Dice así, no importa que aparentemente camine lleno de vida. Cristo dice, os aseguro, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Juan 6:53. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Primera de Timoteo 5:6. Es una muerte en vida, un cuerpo de muerte, el que se lleva consigo, según Romanos 7:24. El pecado es la transgresión de la ley. La paga del pecado es la muerte. La maldición, entonces, es la muerte que va implícita, encubierta aún dentro del más atractivo pecado. Maldito todo el que no permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley. Entonces, díganme una cosa, piénsenlo. Lo que les voy a preguntar, piénsenlo. ¿Cuál es la maldición en cuanto a la ley? ¿Cuál es la maldición en cuanto a la ley? Dice allí que la ley es la maldición. ¿Hay alguien que conteste? No. No. No dice que la ley es la maldición. ¿Qué es la maldición en cuanto a la ley? Dice, maldito todo el que no permanece en todo lo que está escrito en la ley. La maldición no es la ley, porque así la han interpretado desde el tiempo de la Reforma. Bueno, no desde la Reforma, después de la Reforma, los seguidores de la Reforma que después dejaron entrar todas las mismas falsedades que habían antes. Entonces han declarado que la ley es abolida porque el que obedece la ley está bajo maldición. No, el que la desobedece está bajo maldición. La ley no es la maldición. La maldición es el hecho que nosotros no podemos guardarla por nosotros mismos. Por eso necesitamos a Cristo. Si estamos guardando cada mandamiento, inclusive digo aquí para este grupo que somos adventistas del séptimo día y que hemos conocido por la palabra de Dios
que el séptimo día, el sábado, fue creado por Dios, fue santificado, fue apartado y fue dado a la raza humana en el Edén. Allá no habían judíos. Entonces, nosotros que pensamos, bueno, estamos hasta guardando el sábado, que la gran mayoría del mundo no le pone atención, lo deshonra sin ni siquiera darle ninguna importancia al día. Más bien poniendo otro día en lugar de este. Pues estamos haciendo muy bien. No, hermanos, ni porque guardemos el sábado y vayamos a la iglesia todos los séptimos días. No, eso no es. Es permitir que Dios lo haga en nosotros. Porque si lo estamos haciendo por nosotros mismos, igual estamos bajo la maldición de la ley. Porque no podemos guardarla nosotros mismos. Tenemos que permitir que Él lo haga en nosotros. ¿Cómo lo hace? Cuando entendemos su gran amor, cuando apreciamos lo que Él ha hecho por nosotros, vamos a permitir que Él sea el que nos guíe. ¿Qué diferencia hay entonces? Bueno, podemos presentarnos allá, como he dicho anteriormente, y estar todos bien vestidos, bien peinados, bien acicalados, sentados en las bancas con la Biblia y el himnario, cantando, participando. Podemos hacer todo eso y lo podemos seguir haciendo cuando Cristo lo haga también. Eso tal vez no cambie. Habrán otros que nunca lo han hecho o se han descuidado en eso y ahora van a cambiar cuando Cristo lo esté haciendo en ellos. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia? En vez de que en nuestras camas el sábado por la mañana digamos, ay, me tengo que levantar, ay, no, qué maldición. En Venezuela diríamos, qué broma, tengo que pararme. Ay, tengo que ir porque si no, ¿qué ejemplo le voy a dar a mis hijos? No, va a ser un gozo. Va a ser un gozo levantarnos, va a ser un gozo. Yo conocí a una señora, todavía vive, por cierto, que me decía, los viernes por la noche yo no puedo dormir bien porque yo estoy tan emocionada del sábado que la emoción no me deja dormir bien. Así de emocionados, hermanos, estaremos de ir a ver al Señor, a estar con el Señor, a estudiar con el Señor, a sentir su presencia, a ser alimentados y bendecidos de manera muy especial en el día sábado. Esa es la diferencia, la motivación. Y la motivación solamente la ve Dios. Todos se ven igualitos sentados en las bancas, pero la motivación del corazón se ve diferente a los ojos de Dios, que es lo que importa, ¿verdad? Espero que entendamos un poquito mejor allí. Vuelvo a leer allí la última parte de ese párrafo. Dice, maldito todo el que no permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley. La ley no está maldita, ni está maldito tampoco el obedecer. Lo que está maldito es el desobedecer la ley. Ok, redención de la maldición. Entonces, a ver, ¿puedes leer, Janet? Okay. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Detengámonos aquí un momento para considerar este hecho, dejando el modo de redención para atenderlo posteriormente. Debemos considerar esta declaración con sumo cuidado, pues hay quien al leerla literalmente se apresura a exclamar frenéticamente, no tenemos necesidad de guardar la ley, porque Cristo nos ha redimido de la maldición de ella. ¿Entienden lo que está diciendo, verdad? Hay quienes escuchan esto como Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ya, no tenemos que guardarla. Tengamos cuidado, hoy escuchemos lo que la palabra está diciendo, no lo que nosotros queremos escuchar. Sigue leyendo, Janet. Como si el texto dijera que Cristo nos ha redimido de la maldición de la obediencia. Maldito todo el que no permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley. Por consecuente, Cristo nos ha redimido de la desobediencia de la ley. Dios envió su Hijo en semejanza de carne de pecado y por el pecado, para que la justicia la justicia que quiere la ley
se cumpla en nosotros. Romanos 8:4. ¿Cuál es la justicia que quiere la ley? ¿Mi justicia? No. No conteste todos a la vez, por favor. No, la ley no quiere mi justicia. ¿Por qué la ley no quiere mi justicia? Porque es así asquerosa, yo no le caigo bien a la ley. ¿Qué es la ley? ¿El transcrito de qué? ¿Del carácter mío? ¿Del carácter de Leslie? ¿Del carácter de Benita? ¿De Marta? ¿De Cintia? Es el transcrito del carácter de Dios. Por eso lo que la ley exige es la obediencia de Dios. ¿Tenemos nosotros la obediencia de Dios para dárselo a la ley? No. Tenemos que estar conscientes de ese hecho constantemente. Nosotros y enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos la misma cosa. Por muy bien que hagan, no fueron ellos, porque si nosotros les decimos, ay, qué bien lo hiciste, ya le estamos diciendo que ellos lo hicieron. No, ellos no lo hicieron. Si lo hicieron bien, que lo hayan hecho bien porque Dios lo hizo. Porque si Dios fue el que lo hizo, entonces ellos no tienen por qué recibir el crédito, ni nosotros tenemos por qué recibir el crédito. Eso no fui yo, fue Cristo. Entonces, ¿por qué me van a dar las gracias a mí? ¿Por qué me van a decir lo buena que soy a mí? ¿Por qué me van a dar ese trofeo a mí? Yo no me lo merezco. Yo jamás lo podría haber hecho. Es Cristo el que lo hizo. Pues si es Cristo el que lo hizo, entonces yo no voy a estar recibiendo las acoladas y las felicitaciones de nadie, porque no me pertenecen. Si las recibo, le estoy robando a Cristo el mérito que le pertenece a Él. Lo que estaba leyendo ahorita Janet. Cristo nos ha redimido de la desobediencia de la ley, porque Él sí vino a guardarla en nosotros. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y por el pecado para que la justicia que quiere la ley, que la justicia de Dios, se cumpla en nosotros. Pecadores, indignos como somos, ese es el gran don, el gran regalo que tenemos, libre, gratis de Dios. Lo único que Él pide de nosotros es que le permitamos que Él lo haga. ¿Cómo le permitimos? Cuando estudiamos su palabra, cuando estamos llenando nuestra mente de todo lo que escuchamos, estamos leyendo cada palabra de amor que Él nos dice en las Escrituras, estamos permitiendo que esas palabras transformen, no solamente las estamos leyendo, sino estamos permitiendo que si dijo esto y lo otro, yo quiero ser así. Sí, Señor, hazme eso, ayúdame a entregarme para que tú lo hagas. Siento ahora que el orgullo se me está subiendo. Ay, Señor. Enseguida oigo la palabra del Espíritu Santo. Ana Rosa, ¿tú crees que eso está bien? Ay, no, Señor, claro que no, claro que no. Ayúdame, Señor, ayúdame. Déjame de estar pensando en fulano, en sutano, qué hizo, cómo va, que va subiendo, que va avanzando. No, Señor, contigo me basta. Eso es andar con Dios. Y no es fácil porque a cada paso tenemos que decirle no al yo, aplastar al yo y decir sí a Cristo. Eso no es fácil. ¿Por qué? Porque naturalmente nosotros lo que queremos es yo y para mí y es mío. Es todo yo. Ese es el cambio que la palabra de Dios puede hacer y debe hacer. Si no se lo permitimos, podemos estar leyendo la Biblia, pero sería igual que si estuviéramos leyendo un diccionario. No tiene ningún sentido para nosotros. El siguiente párrafo, por favor, a ver a quién ahora. ¿Será que regresamos a Ana? Redención de la maldición. Ya ella leyó el primero. Sí. Algunos livianamente. Uh-huh. En el segundo párrafo. Sí, algunos livianamente. Algunos livianamente dirán, entonces estamos muy bien. Cualquier cosa que hagamos es correcta, en lo que respecta a la ley, pues ya hemos sido redimidos. En verdad que todos han sido redimidos,
pero no todos han aceptado la redención. Muchos dicen de Cristo, Un momentito. no vamos. Ana, paremos ahí un momentito. Paremos ahí un momentito. Porque hay un punto muy importante allí. Que algunos livianamente dirán, bueno, ya fuimos redimidos, así que ahora ya podemos hacer lo que queremos. Eso sería equivalente a una persona, pónganse ustedes a pensar, una persona que haya tenido un incendio en su casa y los bomberos llegaron a tiempo y la redimieron, sacaron a la persona del incendio y la persona sobrevivió. Entonces, ya como fue redimida del incendio, ahora puede prender incendios todos los días en su casa. ¿Tiene sentido eso? No tiene ningún sentido. Por eso tenemos que escuchar la Biblia como dice y cómo lo dice. Porque muchos cristianos del día de hoy en el mundo cristiano, en su anchura, esto es lo que están creyendo, esto es lo que están enseñando, esto es lo que están predicando. Y muchas veces estas cosas entonces se nos meten en la cabeza y pensamos lo mismo. No podemos pensar lo mismo. Igual que los Gálatas necesitamos que el apóstol Pablo, las palabras que él escribió, nos ayuden a cambiar todas esas cosas, a sacar todas esas raíces de basura que tenemos en nuestra mente. El hecho de que Dios nos redimió no quiere decir que ahora entonces podemos regresar al pecado. Podemos vivir como querramos. Eso es una teología muy enseñada. No porque quiera señalar a nadie, sino para que entendamos cuál es la diferencia. Pero se enseña en toda iglesia evangélica, en toda iglesia protestante y aún en muchas iglesias adventistas cuando no se presenta el evangelio como es. Tal vez no se dirá abiertamente como se dice en las otras iglesias, pero tengamos cuidado. Entendamos bien para que pongamos la diferencia entre lo uno y lo otro, sino nuestros hijos que crecen diciendo, no, ya el Señor me redimió, como el Señor murió por mí, ya está bien todo lo que yo quiera hacer. Que es lo que implica, por ejemplo, en la enseñanza de que una vez salvo, para siempre salvo. Ya no importa porque estoy cubierto por la gracia del Señor. No, el Señor no me quita a mí el don de decidir por mí misma. El Señor me dio libre albedrío, nos dio a cada uno libre albedrío antes, durante y después del cristianismo. El Señor no nos quita eso, nos dice, ya eres mío, ahora sí, te voy a quitar la capacidad de decidir y serás mía, quieras o no quieras, como hace el enemigo, ¿verdad? Hay personas, ustedes habrán escuchado de personas que se entregan al demonio y le dicen, no, yo haré lo que tú quieras y demás. Cuando esas personas llegan a conocer a Cristo y quieren entregarse, ¿ustedes han escuchado de las batallas que tienen? El enemigo no los deja ir así nomás. Les hace cuanta cosa pueden y cómo les cae con enfermedades, los azota, como el hijo del padre que fue llevado a Cristo para ser sanado, era endemoniado y el demonio lo tiraba en el fuego. Han habido historia tras historia tras historia de eso. Dios no es así, Dios no nos forza. Dios quiere que lo amemos voluntariamente en respuesta al hecho de que Él nos amó primero. Entonces, cuando leemos aquí de que, bueno, ya el Señor me redimió, así que ya como hemos sido redimidos, podemos hacer lo que querramos. Otro ejemplo más, para que lo veamos. Por el hecho de que una persona que haya ido a la corte porque mató a alguien y el juez le diga, bueno, yo entiendo que usted fue el que lo mató y demás, pero quiero extenderle mi gracia y le voy a dar su libertad. No tiene que estar en la cárcel. Que entonces esa persona puede, como la perdonaron, como le dieron la gracia, no la castigaron por eso, puede entonces voltear, salir de la corte y matar al primero que encuentre, porque ya el juez me dijo que estaba bien lo que yo había hecho. El juez me dijo que yo podía seguir matando. Eso no fue lo que el juez le dijo. ¿Qué fue lo que el juez le dijo cuando le extendió su gracia? Le dijo lo que Cristo le dijo a María Magdalena. Vete y no peques más. ¿Por qué? Porque cada vez que vayas a pecar, debes recordar la gracia que te di. Y eso te va a dar
el poder de decirle no a la tentación. ¿Cómo voy a hacer esto y pecar contra el que me dio su gracia? ¿Cuánto le costó la gracia? No fue gratis para él. Es gratis para mí, pero no fue gratis para él. A él le costó la vida de su hijo, poner en riesgo su reino universal. En riesgo. Eso fue lo que le costó. Si estuviéramos conscientes de eso, cada vez que se nos presenta una tentación, ¿cómo podríamos decirle sí a la tentación cuando sabemos lo que le costó a nuestro juez? De eso estamos hablando. Redención de la maldición. ¿Perdón? Quería solo añadir un poquito a eso que usted está mencionando. Sí. Incluso en nuestras iglesias adventistas, y yo lo escuché de un pastor que en una ocasión vino vino a nuestra iglesia, que él no creía que Dios iba nunca a castigar a nadie porque es un Dios de amor. Por lo tanto, que él creía que ni Satanás iba a ser al final castigado, porque él no podía comprender que un Dios de amor, que es amor, al final destruyera. Entonces, al final es lo mismo que están predicando los otros o tantito peor. Y lo he escuchado en nuestras iglesias de una persona que era un pastor. Por eso, hermanos, ¿podemos confiar en el ser humano? No debemos hacerlo. La palabra de Dios nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y eso incluye a nosotros mismos. Nosotros también somos humanos, ¿verdad? No debemos confiar ni en nadie más, ni en nosotros mismos. ¿Por qué? Fácilmente nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, si el pastor, si el anciano, si el diácono, si la presentadora, quien sea, viene y dice algo, como los bereanos tenemos que ir a la Biblia. Y si hemos escuchado algo así, ir de hermano en hermano y decirle, hermano, mire, eso no tiene que ser así, por esto y lo otro y lo otro. Estemos listos, como dice el apóstol Pablo, para dar respuesta en cuanto a la fe que tenemos. Porque si estamos viviendo de lo que los demás nos dicen, no estamos viviendo por la palabra de Dios porque está filtrada. Eso fue lo que se hizo en la Edad Media. En la Edad Media no había Biblia para que nadie tuviera, para que nadie leyera. Y si la había, no la había en los lenguajes que existían ya. Entonces, esas personas dieron sus vidas para tener las poquitas Biblias que encontraron o los pedacitos que tenían y no dejar de cambiar su mente, así no tuvieran su Biblia ya, no dejar cambiar su mente por lo que habían conocido de la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Que tenemos nuestra Biblia, nuestras Biblias, porque tenemos varias en la casa y en diferentes versiones y las tenemos en nuestro propio lenguaje. Entonces tenemos que estar empapados de ella. Por eso, hermanos, precisamente por eso es que el Señor me ha puesto ese deseo de exigir que aprendamos la palabra de Dios, que espero que no sea una exigencia mía para ustedes, sino que sea lo que ustedes sienten, el deseo de Dios de comunicarse con ustedes y vivir en ustedes por medio de su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Eso es Salmo 119:11. Ese es el sentir de Cristo. Así fue como vivió Cristo. Por eso cada vez que se le presentaba una tentación, no solamente la del desierto. Mira, cambia esas piedras en pan. Escrito está. Eso lo dice la palabra de Dios, que no es solo de pan vivirá el hombre. Eso es infiltrarse completamente de manera que el enemigo no encuentre ninguna vía para entrar a nuestras mentes. Solamente la palabra de Dios es la resguarda, que no permite que esas cosas entren. Pero si estamos sin resguarda, le estamos poniendo prácticamente un letrerito al enemigo en nuestras mentes. Bienvenido. Puedes entrar a cualquier hora. Las palabras de José a la esposa de Potifar son las palabras que el cristiano de hoy, del siglo XXI,
debe también usar. Cuando la mujer lo quería engañar y entice, se me olvidó en español, halagarlo a que entrara en tentación, a que se acostara con ella. Las palabras de José no fue, no, yo no puedo porque mi papá lo llega a saber y eso me daría mucha pena. No puedo porque mi iglesia, los hermanos saben que yo trabajo aquí y aquello va a ser un problema. No, la respuesta fue, ¿cómo haría yo este gran pecado de pecar contra mi Dios? Ahí no había papá que supiera, ni siquiera sabía el papá dónde estaba él, porque se lo habían robado, se lo habían vendido y se lo habían llevado. Ni siquiera su papá hablaba el mismo lenguaje para que se enterara por medio de los periódicos. No había, o sea, los medios estaban aptos para que José hubiera podido decir que sí, pero había un gran no que no le permitía. ¿Por qué? Él no podía hacer eso contra su Dios. Y con su Dios no importaba que supiera hoy, mañana, en este lenguaje, en el otro lenguaje, que fuera el pastor, que fuera el anciano. No, era Dios, era su Dios. No puedo hacer esto y pecar contra mi Dios. Esa es la diferencia de la cual estamos hablando aquí. No es para que seamos redimidos, para que sigamos haciendo lo que queremos. No es para que nos mostremos solamente la parte exterior muy bonita delante de los demás. No, es para que Cristo entre, se infiltre, haga su trono en nosotros. Y como dicen las palabras del Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué sigue después de eso? Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Si la voluntad de Dios se está haciendo en nosotros, entonces se cumplen las palabras de Cristo. Cristo dijo, el reino de Dios está en vosotros. Si el reino de Dios está en vosotros es porque se está haciendo la voluntad de Dios en nosotros. De otra manera, no es el reino de Dios el que está en nosotros. Será el reino nuestro mismo o el reino de otras cosas a las cuales sirvamos. Sigamos entonces en el siguiente. ¿Dónde iba, hermana? Leyendo. Ana, sigue leyendo. No vamos a dejar que este hombre reine sobre nosotros, y todavía confían en que tienen la bendición de Dios sobre ellos. Pero la redención es para todos. Todos han sido comprados por la preciosa sangre, la vida de Cristo, y todos pueden, si lo desean, ser librados del pecado y la muerte. A través de esa sangre somos redimidos de nuestra vana conducta. Primera de Pedro 1:18. Momentito. Vino un estornudo. Bueno. Entonces, igual que los judíos, no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Entonces, ¿cómo podían esperar la bendición? ¿Cómo podían esperar que Cristo viviera en ellos si no lo querían? No podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Es una tontería. Nuestros cerebros se vuelven fatuos, ignorantes, cuando nos rebelamos contra Dios. Página 76. A ver, hermana Benita, ¿puede leer otra vez? Sí, hermana. Detengámonos a pensar lo que esto significa. Permitamos que tal declaración impresione con toda su fuerza nuestra conciencia. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de la maldición de no haber permanecido en todos sus justos requerimientos. No necesitamos pecar otra vez. Amén. Él ha roto en pedazos las ligaduras del pecado que nos tenían sujetos, de modo que solo tengamos que aceptar su salvación para poder ser libres de cada vicio y mala costumbre. Ya no es necesario que pasemos la vida anhelando fervorosamente una mejor forma de vida y recriminándonos por lo no alcanzado. Cristo
no hace levantar falsas esperanzas, sino que viene a los cautivos del pecado y exclama ante ellos, libertad. Las puertas de tu prisión son abiertas. Sigue adelante. ¿Qué más puede decirse? Cristo ha ganado la completa victoria sobre este mundo presente de maldad, sobre la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida. Y nuestra fe en Él hace nuestra su victoria. No podemos más que aceptarla. Amén. Amén. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Dicen amén también? Amén. ¿Lo creemos? Si lo creemos, no vamos a estar sacando toda clase de excusas. Ah, no lo hice porque esto y lo otro. Ah, lo hice así porque, fue que si fulano no hubiera hecho eso, yo no hago lo siguiente. No, no hay excusa. El Señor, como leímos allí, ya somos libres de cada vicio y mala costumbre. Piénsenlo, hermanas, hermanos también, los que estén escuchando allí. No los veo, pero confío en Dios que estén también allí. ¿Le creemos a Dios que ya nos libró de todo eso? ¿O después de Él habernos librado, seguimos nosotros queriendo seguir siendo víctimas y esclavos de la tentación y del enemigo? Eso es igual que darle una bofetada por la cara a Cristo. Creámosle. Quiero hacer mostrarles señalar una cosa más. Allí antesito de esa parte donde dice su salvación para poder ser libres de cada vicio y mala costumbre, dice que solo tengamos que aceptar su salvación. Y esto de aceptar ha sido un término que se ha hecho tan público y tan general en todas partes que cada vez que hay un llamado al altar, como se dice en inglés, un llamado para que pasen las personas de adelante, para que con eso digan que estoy aceptando a Cristo, que quiero que tal, cualquiera que sea el llamado. Entonces pensamos que tenemos que hacer algo para que entonces Dios mueva las manos y pueda hacer algo por nosotros. Pero hermanos, démonos cuenta, Él ya nos dio la transformación. Él ya nos dio la libertad. Él ya nos liberó de todo pecado, toda tentación, todo, ya estamos. Esto de aceptar es simplemente creerlo. Dios ya hizo el sol. ¿Vamos a creer que existe o no existe? ¿Podemos decir que no existe? Ustedes saben, hermanos, que hay todavía personas en este siglo XXI que están creyendo y enseñando que la tierra es plana. Ahí para que se rían un ratito. Todavía están enseñando eso. Y en la Edad Media, cuando Copérnico, con sus estudios de astronomía, vio que sí, la tierra tenía que ser redonda. Mire que la iglesia lo enjuició y lo mató por decir que la tierra era redonda. Hermanos, ¿le vamos a creer a Dios o no? El aceptar no es que tenemos que llenar una planilla y mandarla para que allá entonces hagan una decisión y nos avisen después cuál fue la decisión. Cristo ya nos redimió, quiere decir que la salvación no tenemos que pedirla o solicitarla, ya Él nos la puso en el bolsillo mismo. Podemos decir gracias por ella o podemos tomarla y decir no, yo no la quiero. Pero aceptarla en el sentido que se ha llegado a entender esa palabra, aceptar, no tenemos que llenar nada, ni requisitos, ni nada, simplemente decirle al Señor, gracias. Gracias. Cuando le decimos gracias, es porque estamos permitiendo que esa salvación, esa gracia de Él, nos transforme. Tan simple. Pero el enemigo está tan empleado en torcer y retorcer. Les invito a que nos postremos de rodillas para orar. Amante Señor, no hay amante como tú. Que nos ames cuando no teníamos nada que dar de nosotros mismos. Que nos ames cuando éramos inmundos, débiles, pecaminosos,
y tus enemigos. Allí es cuando tú nos amaste. ¿Qué hay en ti que no vayamos a amar en respuesta a ese amor tan grande y eterno? Señor, danos fuerza. Dale fuerza a ese libre albedrío que tú nos diste para que lo usemos en decisiones a favor tuyo y no en contra de ti. Gracias por la salvación que nos has dado. Tiempo pasado, ya está completa. Pero nos las has dado para liberarnos de manera que ya no tenemos ni tengamos ninguna necesidad de pecar, ni de hacerle caso a la tentación, ni de observar la tentación y mantenernos allí embelesados con la tentación del enemigo. Señor, que al mirarte a ti aprendamos a ver y a mirar al pecado y a verlo tan sucio, tan inmundo como tú lo ves con tus ojos santos. Que no haya atracción en el pecado hacia nosotros. Señor, ayúdanos a vivir de tal manera que tu faz, tu luz, tu resplandor pueda ser visto por aquellos a nuestro alrededor y los más importantes, aquellos que viven debajo de nuestro propio techo, con nosotros, aquellos que nos ven tales como somos. Señor, que ellos puedan ver a Cristo y que al verlo en nosotros, quede en sus corazones de tal manera que aunque se rebelen, porque pueden rebelarse como todo ser humano, pero Señor, aunque se rebelen, que esto quede allí en sus mentes de tal manera que aunque ya no existamos nosotros, ese ejemplo quede marcado en sus mentes y corazones, pueda ser usado por el Espíritu Santo para traerlos de regreso al Padre de amor que los espera como al Hijo pródigo. Te agradecemos por ese amor tan grande. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.